Es preciso ahora que veamos a Neurona para que nos cuente qué aprendimos en la clase anterior. En la clase pasada aprendimos que un polinomio es una expresión algebraica constituida por la adición de monomios no semejantes, que son llamados términos del polinomio, donde cada término está elevado a una potencia entera positiva. También vimos las clases de polinomios, que son polinomio completo. Un polinomio completo es cuando posee todos los exponentes con relación a una variable, sin que haya saltos en sus exponentes. Polinomio constante es un polinomio compuesto por una constante y sin variables. Polinomio nulo es un polinomio constante y es igual a 0. Y por último, polinomio nómico es un polinomio donde el coeficiente del término de mayor exponente es 1. Cabe destacar que usted dijo que el valor numérico es el que implica sustituir el valor numérico o los valores dados y efectuar las operaciones indicadas. ¡Excelente! ¿Y tú, en casa, lo hiciste así? Estamos muy orgullosos con los resultados que estamos obteniendo. ¿Tú te sientes orgulloso con lo que estás haciendo? Si no es así, haz los ajustes de lugar. Todavía estás a tiempo. Ahora te invito a que prepares tu cuaderno. Pon la fecha, la asignatura y viene la palabra clave de hoy. Y la palabra clave de hoy es factor. Factor es el número o expresión algebraica que se está multiplicando. En la vida cotidiana, nosotros normalmente llamamos factor cuando tenemos diferentes elementos. En matemática tiene otra connotación. Bien, el tema que nosotros vamos a trabajar hoy es factorización de polinomios. Cuando terminemos esta clase, tú serás capaz de establecer un concepto de factorización y vas a poder diferenciar 3 casos de factorización, además de resolverlos. Vamos a trabajar con factor común por agrupación de términos y la diferencia de cuadrados. Pero lo haremos de una manera bien simple, como siempre, para que tú lo disfrutes y lo aprendas. Acompáñame a la pizarra. En la pizarra ya tenemos puesta una figura. Si observas, tenemos formado un rectángulo, pero ese rectángulo está formado por diferentes figuras. Todas tienen diferentes tamaños. ¿Puedes ver? Están de diferentes colores también, pero los colores no me van a influir en lo que yo quiero. Observa bien el tamaño. Cada una tiene diferentes tamaños, pero cada una tiene algo en común para yo poder formar este rectángulo que tengo aquí, si te das cuenta. Si no tuviera esta parte en común, yo no pudiera formar ese rectángulo. ¿Qué es lo que tienen en común ellas? Observa, es la altura. Bien, vamos a agregarle una variable a esta altura. Vamos a decir que es h. Bien, si la altura me representa h o está representada por h, esta franja rosada que está aquí sería h, esta franja blanca h, y así sucesivamente. Cada una de ellas tendrá la misma altura. Bien, ahora, habíamos dicho que tienen diferentes tamaños, así es que vamos a agregarle un literal a cada uno. Podríamos decir que esto aquí es A, la blanca B, la azul C, y aquí tenemos a D. O sea, cada una de ellas tiene A, B, C y D. Está representada por una letra. Bien, si yo quisiera buscar el área de este rectángulo, yo tendría que recurrir a cursos anteriores. ¿Tú recuerdas la fórmula del área? Exacto, esa que dice que es base por altura. Sí, yo sé que la recuerdas. Base por altura. Si aquí esto sería, esto me representa a A, y yo quiero el área de ese rectángulo, que yo tendría H, que es esta, ¿verdad?, por A. Y si quiero
la del blanco, que está representado con la letra B, pues sería H por B. Así sucesivamente. Si quiero el azul, también digo H por C. Y aquí terminaría H por D. Vamos a eliminarle la X para que no nos vayamos a confundir con que sea una variable. Ahí tendríamos el área, ¿verdad que sí? Pero tendría el área de cada una de esas partes. Sería el área de esta parte, de esa y de esa. Pero si yo quisiera el área del rectángulo completo, ¿qué yo haría? Exactamente, sumar cada una de ellas. Eso es lo que yo haría, ¿verdad que sí? Y fíjate que aquí, en este planteamiento, hay algo que está común. ¿Qué sería lo que está común ahí? La H. Entonces yo puedo representar eso de esta manera. H sería igual a ¿qué? A más B más C más D. Perfecto. Quiere decir que yo lo puedo representar de esta manera o lo puedo representar de esta manera. Cuando yo hago esta transición de estos elementos, poderlo representarlo de esta manera, a eso le llamamos factorización. Sí, esa transición es lo que se le llama factorización. ¿Qué es factorizar? Pues factorizar es el proceso que te permite descomponer factores una expresión algebraica. ¿Qué significa eso? Pues convertir una expresión cualquiera en un producto indicado de sus factores. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Fíjate que aquí tenemos un producto. ¿Por qué es un producto? Esta cantidad está multiplicando a todos esos elementos que están ahí dentro, ¿verdad que sí? Entonces, a eso le llamamos factorizar. Y hay diferentes casos de factorización. Hoy vamos a trabajar solo algunos. Por ejemplo, a este le llamamos factor común. ¿Cuál es el factor común? Pues el elemento que se va repitiendo. Veamos otro ejemplo de factor común. Si tenemos la expresión 4AB, y en este caso A está elevado al cubo, más 10 al cuadrado B, si queremos factorizar esa expresión, ¿cómo lo hacemos? Primero, observemos que tenemos elementos que son comunes. ¿Cuáles son comunes? Tengo a A y a A en este término, ¿verdad? Tengo a B y tengo a B en este término, por tanto, A y B son comunes. Ahí ya tenemos un factor común, pero también tenemos un coeficiente 4 y coeficiente 10. Bien, como tenemos esos elementos, ¿qué hacemos? Fácil, buscamos el máximo común divisor de esos coeficientes y tomamos todas las letras que se repitan con su menor exponente. ¿Cuál sería el máximo común divisor entre 4 y 10? Pues 2. ¿Cómo así, profe, que 2? Sí, ¿por qué? Porque yo puedo decir 4 dividido entre 2 y me va a dar a una cantidad exacta. Y yo puedo decir 10 dividido entre 2 y me va a dar a una cantidad exacta. Entonces tomo los elementos comunes, que en este caso es A y B, y voy a tomar las partes o los exponentes que sean menos, los que sean más pequeños. Como en este caso sería A al cuadrado y en este caso es B a la 1. Perfecto, ya casi terminamos. ¿Qué hago ahora? Pues divido 4 entre 2 a 2. 4 entre 2 a 2. A la 3 entre A a la 2, tú recuerdas desde las divisiones que los exponentes se restan, ¿verdad? Entonces, 3 menos 2, 1. Y aquí B entre B, fíjate que B está elevado a la 1, por tanto, 1 menos 1, 0, no lo voy a poner. Más 10 entre 2 a 5. A está elevado a la 2 y aquí a la 2, por tanto, 2 menos 2, tampoco lo voy a poner, pero sí va a quedar, ¿qué va a quedar?
B. ¿Bien? Ahí queda B. ¿Bien? Neurona, ¿tenemos alguna pregunta? Justamente eso le iba a informar. Algunos estudiantes nos han enviado sus dudas vía redes sociales. Excelente, pues vamos a contestar esas dudas. Cristian Brazo Van, desde Villa Liberación, nos envía la siguiente pregunta. ¿Es posible siempre aplicar el factor común? Bien, saludo para Cristian. No es posible siempre aplicar factor común. Si te das cuenta, en este caso tenemos factor común porque están repetidos, ¿verdad que sí? Agregamos este 2 aquí que nos faltaba. Están repetidos. Al estar repetidos esos elementos podemos aplicar factor común, pero no siempre podemos aplicar este mismo método. Por eso existen diferentes casos de factorización. ¿Algo más? Edgar Encarnación desde Cancino Primero nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué el resultado tiene 5b y no se pone A? Muy bien, pues ¿por qué tiene 5b? Como me dijo que es 5b, interpreté inmediatamente que es a partir de aquí, que tiene la duda. ¿Por qué a partir de ahí? Porque yo dije 10 entre 2 a 5. Luego, a la 2, entre a la 2, como voy a restar los exponentes, 2 menos 2, 0. Por tanto, no se va a marcar. Sin embargo, b al cuadrado, tengo 2 aquí y aquí una sola. B al cuadrado menos B1 sería 2 menos 1, 1. Y ahí sí lo puedo marcar. ¿Algo más, Neurona? No hay más preguntas, profesora. Entonces creo que tú puedes realizar una, ¿verdad que sí? Me parece interesante. Excelente. En casa, prepárate y realiza este ejercicio con nosotros. ¿Lista, Neurona? Estoy lista. Pues dice la primera, 2x a la 4 más 6x a la 3. ¿Cuál sería el factor común y cómo nosotros podemos factorizar esa expresión? Un momento, estoy analizando la expresión. La respuesta es 2x a la 3 por x más 3. Excelente. Fíjate que el primer paso es buscar el común denominador entre los coeficientes. Tengo a 2 y a 6 como coeficientes. ¿Cuál es el común denominador? Pues 2. Y tomamos la variable, en este caso x, con su mínimo exponente, que es 3. Luego simplemente divido cada uno de los términos entre ese factor común que encontramos. Neurona, ¿hacemos otra? Me parece bien, profesora. Bueno, pues la siguiente nos dice 18x a la 5 más 30x a la 4. ¿Cómo resolveríamos esa? Un momento, estoy analizando nuevamente esta expresión. Ya la tengo, profesora. ¿Y cuál es el resultado? 6x a la 4 por 3x más 5. Excelente. Buscamos el común denominador entre 18 y 30. En este caso sería 6. Y tomamos la x como factor común con sus respectivos exponentes, siempre con el más pequeño. En este caso, como tengo 5 y 4, tomamos el 4. Luego, cada uno de los términos lo voy a dividir entre ese común denominador. Perfecto. Entonces, creo que ya podemos continuar. ¿Qué te parece, Neurona? Por supuesto, profesora. Vamos a continuar con los casos de factorización. Y como me preguntaban ahorita, ¿puedo aplicar siempre el caso de factor común? Bueno, no siempre, pero sí existe otro caso donde podemos aplicar factor común cuando tengo diferentes elementos. ¿Cuál es? Factor común por agrupación de términos. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos la expresión mx más nx más mw más nw. Y me piden que factorice esa expresión. Fíjate que en este caso tengo a x y tengo a x, ¿verdad? Pero también tengo w
y tengo W. Puedo factorizar de esa manera. También podría factorizar por M y por N. Vamos a tomar uno de esos casos. Primero vamos a agrupar los que sean semejantes. ¿Cuáles tienen a X? Bueno, pues este MX tiene y NX también tiene. Están casi organizados. De este lado tengo a W y a W, ¿verdad? Como vamos a expresar como un producto, ¿qué podemos hacer? Sacamos el factor común de aquí, que sería X, y hacemos la división. MX entre X sería AM, ¿verdad que sí? Luego, NX entre X sería AN. Bien, esa sería la primera parte de este. Luego, hacemos lo mismo con esta expresión. Factor común de aquí sería W. W sería el factor común. Y divido MW entre W es igual a M, más NW entre W es igual a N. Si te das cuenta, tenemos dos elementos diferentes. ¿Cuáles son? X y W. Podemos agruparlo en una sola parte. Y tenemos dos elementos que se repiten. ¿Cuáles son? MN y MN. En este caso ya esa expresión está factorizada. Fíjate que agrupamos los términos, ¿bien? Agrupamos los términos y luego realizamos el mismo proceso que en el caso anterior. Por tanto, ya esa expresión ahí estaría factorizada. ¿Puedo hacer otro ejemplo con esto? Sí, hay muchísimos ejemplos con eso. Tú luego puedes ir indagando con relación a lo que es este caso de factorización. Ahora veamos otro caso de factorización. ¿Cuál sería? La diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Qué es una diferencia de cuadrados? Pues, como su nombre lo indica, lo primero que tiene es una resta. ¿Bien? Y tiene dos elementos que tienen raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, si yo tengo A menos B, si yo tengo estos dos elementos, ¿verdad que sí? A cuadrado y B cuadrado, esto tiene una raíz cuadrada exacta y este tiene una raíz cuadrada exacta. ¿Cómo lo hacemos? Pues saco la raíz del primer término y la raíz cuadrada del segundo término y lo expreso como su conjugado. ¿Qué es su conjugado? Pues en uno va a estar positivo y en el otro va a estar negativo. La raíz cuadrada de A al cuadrado sería A, la raíz cuadrada de B al cuadrado sería B. Uno positivo, o sea, lo voy a expresar como su producto. Uno positivo y eso mismo con uno negativo. Sencillito, ¿verdad que sí? Qué bueno. Veamos un ejemplo con números. Entonces, tendríamos X al cuadrado menos 4. Primero, verificamos que tenga raíz cuadrada. ¿Tiene raíz cuadrada? Sí. X al cuadrado tiene raíz cuadrada, que es X. X al cuadrado tiene su raíz cuadrada, que es X. 4 también tiene raíz cuadrada, que es 2. Entonces, uno positivo y el otro negativo. Bien, neurona, ¿qué te parece hasta ahora? Muy interesante, profesora. Excelente. ¿Podrías hacer el resumen de la clase que hemos visto? Por supuesto que sí. Hoy aprendimos que la factorización es el proceso que permite descomponer en factores una expresión algebraica. Es decir, factorizar es convertir una expresión al producto indicado de sus factores. También vimos que para encontrar el factor común de un polinomio se busca el máximo común denominador de los coeficientes de todos los términos y las literales que aparezcan en todos los términos con sus exponentes menores. En el caso de buscar un factor común por agrupación de términos, se agrupan los términos comunes y se aplica el procedimiento de factor común. Y por último dijimos que una diferencia de cuadrados
es el resultado del producto de dos binomios conjugados. Excelente. Espero que en casa también hayas hecho tus resúmenes. Si quieres consultar este video u otros, puedes consultar la página que aparece en pantalla. Te espero en mi próxima clase, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.